Les doy la bienvenida al curso Prevento, el proceso de rehabilitación sismo resistente en estructuras de hormigón deterioradas. De este proceso nos interesa el contexto, la actualidad y los retos. Este curso se desarrolla en el marco de la Segunda Convención Internacional Ciencia y Conciencia de la Universidad de Oriente. Y en el día de hoy vamos a desarrollar la primera actividad. Los aspectos que se van a valorar en este encuentro, en primer lugar, tenemos la conceptualización de la rehabilitación sismo resistente y la conceptualización de los daños patológicos en las estructuras de hormigón en zona sísmica, así como las consecuencias de estos daños patológicos. En segundo lugar, vamos a evaluar diferentes metodologías o procedimientos que valoran daños patológicos, como las de evaluación del estado técnico constructivo, las de la vulnerabilidad sísmica, así como se van a valorar las normativas de diseño sismo resistente. Y concluimos este encuentro con una propuesta para evaluar los daños patológicos. En el próximo encuentro nos vamos a centrar en el análisis del comportamiento sísmico de las estructuras dañadas. Enfatizaremos en procedimientos de análisis de la fuerza sísmica, en las estrategias de modelado en estructuras con deterioro y en ejemplos de casos de estudios de cada uno de los elementos que se van a abordar. Comenzaremos hablando sobre la rehabilitación. Esta rehabilitación, en la mayoría de los textos que se examinaron, se trata con un fundamento básicamente arquitectónico, como una acción dentro de la categoría conservación, definida como la acción dirigida a mantener el mismo uso de la edificación con la mínima intervención. Esta rehabilitación, ya con un enfoque estructural, se considera que es necesaria para mejorar el desempeño de una estructura ante las acciones actuantes. En la zona de peligro sísmico, esta rehabilitación, ya como rehabilitación sismo resistente, se define como una forma de intervención estructural asociada tanto a procesos patológicos como a otros aspectos que condicionan vulnerabilidades sísmicas. Y acá mostramos algunos ejemplos de esos aspectos, como la presencia de una planta baja débil, la presencia en una estructura de las columnas cortas, entre otros aspectos que vamos a valorar en el transcurso de la presentación. Esta rehabilitación sismo resistente implica un conjunto de actividades que van desde la evaluación de la estructura sin intervenir hasta la reevaluación de la estructura intervenida, teniendo en cuenta los códigos actuales del diseño sismo resistente para garantizar tanto la seguridad como la durabilidad de la estructura. La rehabilitación sismo resistente, enfocada a mejorar el desempeño de la estructura ante las acciones sísmicas, engloba acciones como la reparación, el reforzamiento y la reconstrucción. Vemos acá, formando parte de esas acciones de reforzamiento, en el Teatro Municipal de Lima, en Perú, cómo se refuerzan columnas de hormigón armado con planchas de acero. Acá vemos el reforzamiento a través de la adición de muros de cortante entre columnas de hormigón armado existentes en ese mismo teatro. Y aquí se aprecia el reforzamiento de muros de cortante que también son muros existentes en ese mismo teatro. Otras acciones de reforzamiento se pueden ver a través de la técnica de la colocación de arriostres metálicos a estructuras de hormigón armado. Aquí vemos acciones de reforzamiento en Santiago de Cuba, en la ciudad de Santiago de Cuba, que se han realizado rehabilitación sismo resistente, lo mismo edificaciones patrimoniales como edificaciones prefabricadas. Mostramos el reforzamiento de muros en el Instituto Mendive
Y también vemos acciones de reforzamiento en una edificación prefabricada construida con el sistema prefabricado Girón, y vemos el recrecimiento de las columnas y la adición de muros de cortante, así como el reforzamiento de la cimentación. Acá le mostramos como acciones también de reforzamiento el recrecimiento de columnas en el edificio Valentín Serrano, en esta misma ciudad de Santiago de Cuba, y la cimentación corrida en forma de T invertida. Pero la rehabilitación sismo resistente también contempla otras acciones, como se explicaron, como la propia reparación o reconstrucción, en dependencia si el daño puede ser parcial o total en un elemento. Esta reparación o reconstrucción puede desarrollarse a través de la inyección de grietas, inyección de huecos o de áreas llenas de agujeros, como mostramos acá, o también a través de un tratamiento superficial, igualmente a través de la remoción o reemplazo del material o el área que se encuentre defectuosa o dañada. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que condicionan daños sísmicos potenciales que me conllevan a desarrollar un proceso de rehabilitación sismo resistente? Estos aspectos vamos a desarrollarlos ahora partiendo de que ellos se pueden agrupar en factores de suelo y condiciones preexistentes. Dentro de los factores de suelo, evidentemente me interesa el tipo de suelo donde va a estar emplazada la estructura. Y dentro de las condiciones preexistentes me interesa definir todo lo relacionado con el diseño conceptual de la estructura, y por supuesto también se incluyen los daños patológicos que estén presentes en esa estructura. Si es una estructura prefabricada, hay que atender también los daños patológicos que se encuentren entre los elementos prefabricados, es decir, propiamente los daños patológicos en las juntas entre esos elementos prefabricados. En los factores del suelo, ya decíamos, nos interesa el tipo de suelo y sus propiedades físico-mecánicas, ya que esto incide en la posibilidad de aparición de los hundimientos diferenciales por efectos de asentamiento, como vemos en estas imágenes. También el tipo de suelo incide en la susceptibilidad a la aparición de fenómenos físicos geológicos inducidos como el deslizamiento y la licuefacción, y también incide en la aparición de los fenómenos de resonancia. De ahí que interese tener claro cuál es la frecuencia predominante del movimiento sísmico, cuál es la frecuencia natural del suelo y cuál es la frecuencia propia de la estructura. Dentro de las condiciones preexistentes hay que definir las irregularidades, y hay presencia de irregularidades en las configuraciones en planta y en elevación. Definir si existe discontinuidad en la transmisión de carga de los elementos verticales. Si existe concentraciones de masa en pisos, sobre todo en los pisos superiores. Si existe un cambio abrupto en la rigidez de los pisos. Si existe escasa separación entre edificios adyacentes, lo que condiciona la aparición del efecto de golpeteo, e igualmente interesan los daños patológicos en los elementos estructurales. Si es una edificación prefabricada, vuelvo a enfatizar, también hay que considerar los daños patológicos en las juntas estructurales. Ahora, estos daños patológicos, ¿cómo se definen? Bueno, se definen como síntomas del proceso patológico, con diferentes niveles de afectación estructural y que provocan reducción de las prestaciones técnicas. Estos daños patológicos pueden aparecer
por causas intrínsecas o extrínsecas, tanto mecánicas, físicas, químicas o biológicas, incluso las combinaciones de ellas, y se pueden originar en cualquier etapa del proceso constructivo o explotación de la estructura. Los tipos de daños patológicos dependen del tipo de material. En las estructuras de hormigón armado existe un consenso entre diferentes autores que los daños patológicos característicos son las humedades, abrasión o desgaste y erosión, organismos y suciedades, grietas o fisuras, corrosión de armadura y los mecanismos de descomposición del hormigón. En el caso de las humedades, estas evidencian diferentes manifestaciones desde manchas de humedad en los elementos, la eflorescencia ya cuando va avanzando el daño, inclusive aparte de la eflorescencia puede apreciarse pequeñas fisuras, y en estados avanzados puede aparecer la corrosión o mecanismo de desintegración del hormigón. Las suciedades u organismos en estadios iniciales se aprecia entonces en los elementos el tizne, el cambio de color de la superficie. En estadios intermedios el moho y los hongos, y ya en estadios avanzados aparecen las especies vegetales y la corrosión del acero o los mecanismos de desintegración del hormigón. Esta corrosión del acero o los mecanismos de desintegración del hormigón también tienen diferentes niveles de afectación. En estadios iniciales se aprecian las manchas de óxidos. Luego pueden aparecer fisuras con anchos que lleguen hasta 1 milímetro. Y en estadios avanzados, ya esas fisuras alcanzan anchos mayores de 1 milímetro. Estamos hablando ya de grietas. Y también puede verse el abofamiento en la superficie del elemento, la delaminación del acero y la pérdida de adherencia entre el hormigón y el acero. Las fisuras o grietas que tienen diferentes causas, ya sean como generadora de la corrosión, ya que por las pequeñas fisuras pueden ir penetrando los agentes externos agresivos al hormigón y puede entonces generarse por esas fisuras la corrosión, pero también estas fisuras pueden aparecer a consecuencia de la corrosión o también a consecuencia de la acción de las diferentes cargas que actúan sobre la estructura. Estas fisuras vamos a valorarlas de acuerdo a su ancho. En estadios iniciales por debajo de 0,1 milímetro, en estadios intermedios de 0,1 a 1 milímetro, y ya en estadios superiores son las grietas como tales con anchos mayores de 1 milímetro. Las deformaciones, otro de los daños, se pueden ver a través de asentamientos, alabeos, flechas, desplomes, pero en definitiva las evidencias de esa deformación son las fisuras o grietas, los desplazamientos, los deslizamientos, entre otros. Por la acción sísmica, propiamente a causa de la acción sísmica, ¿cuáles son los daños patológicos característicos? Las fisuras o grietas, sobre todo por la acción del cortante, y las propias deformaciones. Ahora, por la acción sísmica tienen manifestaciones o niveles de afectación más severos. Por ejemplo, las grietas ya alcanzan anchos mayores de 1 milímetro. Aparece también el desprendimiento del hormigón con aplastamiento o descascaramiento. Se puede evidenciar la exposición del refuerzo longitudinal con pandeo o no de este y la pérdida de adherencia del acero. Sin embargo, en la literatura hay bastante dispersión entre los daños patológicos que aparecen por errores de proyecto, de construcción, de explotación, y los de causa netamente sísmica. Igualmente se apreció que las descripciones de los daños patológicos son muy generales. Esto, indudablemente, incide
en las limitaciones de los propios métodos de evaluación de la vulnerabilidad sísmica y en las limitaciones de los métodos que evalúan el estado técnico constructivo, a la hora, por supuesto, de evaluar una estructura con deterioro. Y es lo que vamos a ver a continuación. Cuando se examinan los métodos que evalúan la resistencia o estado constructivo de la edificación, se apreció que las descripciones de los daños patológicos son muy generales y exiguas. Los niveles de daño son los mismos para todos los síntomas, solo dependen del porciento de superficie afectada. Los factores de ponderación no están en correspondencia con la importancia del elemento en la respuesta sísmica. Algunos de los métodos proponen factores mayores para los elementos horizontales seguidos de la cimentación. Los métodos empíricos que evalúan la vulnerabilidad sísmica también tienen limitaciones. Estos no involucran ni todas las tipologías estructurales ni las intensidades sísmicas que son esenciales para estimar la vulnerabilidad sísmica. Tienen inconsistencia en la ponderación para clasificar la vulnerabilidad. No precisan explícitamente diferentes niveles de afectación para los daños patológicos que relacionan, y esto induce un alto grado de subjetividad a la hora de evaluarlos. Algunos de estos métodos solo utilizan modificadores para la corrosión del acero como único daño patológico que contemplan. Los métodos analíticos que evalúan la vulnerabilidad sísmica a través de los códigos de diseño para estructuras nuevas de hormigón o los códigos de diseño sismoresistente también tienen limitaciones. Limitaciones de los modelos cuantitativos para prever con precisión la respuesta de la estructura actual y limitaciones en la precisión de los modelos computacionales numéricos para estructuras reales dañadas. Las normas de diseño sismoresistente, también consultadas, evidencian limitaciones también. Algunas no tienen acápites dedicados a estructuras existentes. En casi todas estas normas, aunque existe un consenso de identificar los daños patológicos, hacen solo referencia a daños de origen sísmico y no ofrecen criterios de valoración. En Cuba, se evidencia la inexistencia de normativas que contengan acápites relacionados con estructuras existentes y específicamente de todos los aspectos relacionados con la evaluación de daños patológicos en estructuras de hormigón. Por lo tanto, ya se muestra como una exigencia la necesidad de contar con un procedimiento de evaluación de daños patológicos, con descripciones detalladas de daños patológicos y que permita, en primer lugar, clasificar el daño patológico de acuerdo a su incidencia en la respuesta estructural ante un sismo. Clasificar el daño patológico de acuerdo a su nivel de afectación y al porciento de afectación del componente. Y considerar factores de ponderación de acuerdo a la importancia del componente estructural. Acá se les muestra una propuesta para evaluar esos daños patológicos en estructuras de hormigón armado enclavadas en zona de peligro sísmico. En esta propuesta se agrupan los daños patológicos de acuerdo a su incidencia en los estados límite de servicio o estado límite último. Dentro de los daños patológicos con incidencia directa en el estado límite de servicio se consideran la humedad y las suciedades y organismos. Y dentro del estado límite último agrupamos las deformaciones, grietas o fisuras, los mecanismos de descomposición del hormigón y la corrosión de la armadura. Ahora, fíjense que estos daños patológicos con incidencia directa en el estado límite de servicio, ya cuando muestran niveles avanzados de afectación, tienen incidencia en el estado límite último, ya que aparecen como manifestaciones los mecanismos de descomposición del hormigón y la corrosión de la armadura.
Ahora, para la clasificación del daño patológico en los componentes de la superestructura, hay que tener en cuenta los daños que comprometen el estado límite último, ya que los restantes daños que comprometen el estado límite de servicio definen medidas terapéuticas desde la etapa del diagnóstico. Ahora, si los daños que inciden en el estado límite de servicio se encuentran en niveles de afectación 2 o 3 o afectan a más del 50% de los componentes estructurales, hay que tenerlos en cuenta en la clasificación del daño patológico. Esta clasificación en los componentes de la superestructura puede ser leve, moderada o severa, valorando el porciento de afectación del componente y el nivel de afectación del daño. La clasificación del daño patológico en la cimentación de esa estructura se realiza de acuerdo a los daños observados en la superestructura, en caso, por supuesto, que se demuestre que es la causa. Muchas veces los daños en la cimentación no se aprecian directamente y esos daños en la cimentación pueden ser también leve, moderado o severo, como apreciamos en esta diapositiva. Esta propuesta, a la hora de instrumentarla, en la evaluación de los daños patológicos requiere la definición del peso porcentual de los componentes estructurales, de acuerdo a la importancia de estos en el comportamiento sismo resistente. Les mostramos un ejemplo en el caso de una estructuración prefabricada a base de grandes paneles que tengan juntas horizontales y verticales, húmedas y rígidas. Estos son los factores de ponderación que se proponen. Fíjense que las juntas horizontales y verticales son los componentes estructurales con mayor incidencia en el comportamiento sismoresistente, de ahí que los coeficientes de ponderación sean mayores, seguido de los paneles y por último se tienen en cuenta las losas de entrepiso y cubierta y la cimentación. Esto es por orden de importancia. Acá se muestra cómo queda la evaluación de ese daño patológico en los elementos estructurales, en las juntas estructurales y a nivel de la edificación. ¿Qué se puede concluir? En primer lugar, la rehabilitación sismoresistente es una forma de intervención estructural que se asocia tanto a procesos patológicos como a otros aspectos que condicionan vulnerabilidades sísmicas. En segundo lugar, los daños patológicos, incluyendo los de origen sísmico, deben ser considerados como síntomas del proceso patológico y pueden mostrar diferentes niveles de afectación estructural. Para evaluar los daños patológicos en una zona de peligro sísmico, hay que considerar el tipo de daño patológico, el nivel de afectación, el tipo de elemento afectado y el porciento de afectación. Se recomienda para instrumentar la evaluación del daño patológico en otras estructuraciones, teniendo en cuenta la propuesta presentada, se requiere entonces definir el tipo de estructuración y definir el peso porcentual de los componentes estructurales de acuerdo a la importancia de estos en el comportamiento sismoresistente. Y para evaluar la vulnerabilidad sísmica de una estructura, se debe de integrar esta propuesta de evaluación de daños patológicos a la evaluación de los restantes aspectos causantes de daños sísmicos potenciales. Se les orienta realizar un análisis crítico y comparativo de diferentes metodologías empíricas que evalúen la vulnerabilidad sísmica, enfatizando en la descripción de los daños patológicos y niveles de afectación, en la posibilidad de empleo para diferentes tipos de estructuraciones y en la determinación del material a la que son aplicables. Acá se les presenta la literatura consultada para la elaboración de este encuentro y que al mismo tiempo se les sugiere a ustedes que la consulten. Se les relaciona
publicados en revistas, presentados en eventos, normas, reportes de investigación, tesis de doctorado. Bueno, hasta aquí la presentación. Espero que los aspectos que se hayan abordado sean de utilidad para ustedes en el desempeño de su vida profesional. Les agradezco la atención que me han ofrecido y nos vemos en el segundo encuentro.